Yo salí muy confundida de ese lugar con la flor entre mis manos. No sabía qué hacer, todo lo que rodeaba a aquel chico era un verdadero misterio. De verdad tenía ganas de escuchar su historia, pero no podía llevar a Janet y Amanda. No confiaba lo suficiente como para hablar con ellas de semejante cosa. Solo había una persona con la que podía hablar de esto y ese era Henry. Así que me dirigí rápidamente hacia su casa, la cual se encontraba un poco lejos, pero comencé a correr como nunca lo había hecho. Llegué rápido con Henry, lo encontré en el patio de atrás de su casa mientras limpiaba las hojas secas. A lo lejos se veía que una gran tormenta haría su aparición. Interrumpí a Henry mientras limpiaba las hojas. ¿Pero qué haces aquí, Janice?, me preguntó muy asombrado. Yo le dije que no me lo iba a creer, pero que había encontrado al sujeto de la playa, en una florería en el pueblo. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? ¿Acaso lo estuviste buscando? Ese sujeto es un loco, no importa que ahora se dedique a vender hermosas flores. ¿Acaso hablaste con él?, me contestó Henry mientras arrojaba su escoba al piso. Me sorprendí mucho al escuchar lo que Henry me dijo. Al parecer él ya lo había visto en el pueblo, pero me lo había ocultado por alguna razón. Lo confronté y le pregunté por qué no me lo había dicho. Él me dijo que trataba de protegerme. Entonces le contesté que en efecto había hablado con Percy, y que me había invitado a escuchar su historia al anochecer. Por eso había venido por él, para que me acompañara. Los dos empezamos esto y estaría bien que nosotros lo termináramos. Noté que Henry se enfadó y me contestó de una manera muy seria. ¿Acaso no te has dado cuenta, Janice? Hay algo muy oscuro en ese sujeto. Tal vez pienses que soy muy exagerado, pero sé que hay obscuridad en él. Debemos andar con cuidado. Le dije que yo sí quería conocer la historia que aquel chico quería contar y que iría con o sin él. Después me alejé a toda prisa. Me dirigí directamente a la florería de Percy. Pero después de caminar algunos metros, Henry me alcanzó montado en una bicicleta, y me dijo que no podía permitir que yo fuera sola con ese sujeto. Así que nos fuimos a toda velocidad en su bicicleta. El clima había cambiado mucho, hacía viento con algo de frío. La tormenta había avanzado, pero aún así no nos detuvimos hasta llegar a la pequeña tienda. Cuando entramos a la florería, todo estaba oscuro, solo vimos una luz al fondo. Era la luz de una lámpara que estaba sobre una pequeña mesa. Enfrente estaba sentado Percy en un sillón. Cuando se percató que estábamos ahí, nos invitó a tomar asiento, incluso hizo un poco de té. Hola nuevamente, Janice y Henry, bienvenidos a mi humilde hogar. ¿Cómo está vuestro brazo?, se dirigió a Henry. En realidad siento mucho lo sucedido aquella noche en la playa. Espero que aceptéis mis disculpas. Henry dijo que se encontraba bien y nos sentamos junto a Percy. Comenzamos a hablar tranquilamente. Nos contó una fantástica historia que aún recuerdo muy bien. Era algo totalmente sobrenatural. Trataré de recitarlo tal cual como Percy lo dijo. Mi nombre es Anton Percy Wood. Nací en el año de 1801. En una familia con pocos recursos, así que desde muy joven tuve que trabajar en algunas embarcaciones, y así fue como a los 19 años comencé a trabajar en una compañía naviera de mucho prestigio como marinero. Por cierto, la tripulación de la que yo formaba parte estrenó un nuevo modelo de barco, el cual se impulsaba con una máquina que tenía una chimenea enorme y se impulsaba quemando carbón. El barco era una maravilla, era el más elegante de su época. Todas las familias de la alta sociedad querían navegar en ese hermoso navío. Aunque no recuerdo su nombre, era algo relacionado con
Risas. La verdad, la memoria me está fallando. Pero lo que sí recuerdo muy bien fue su último viaje. Fue en noviembre de 1820. Como les decía, yo tenía 19 años y era ya un gran marinero. En ese último viaje cometí el error de llevar conmigo a mi hermana menor. Siempre me arrepentiría por haber hecho eso, decía Percy mientras se cubría la cara con una mano. Comenzamos a navegar como siempre, todo era normal, hasta que en un puerto donde recogimos una gran cantidad de pasajeros. Ella abordó el barco. Era una extraña mujer, a mí me daba escalofríos solo mirarla. Se vestía muy elegante, al parecer tenía una posición económica privilegiada ya que pagó por estar en el mejor camarote de todo el barco. Sin embargo, su presencia era muy fuerte, a todos nos inquietaba mucho. Era una mujer muy alta, siempre vestía de colores lúgubres. Su piel no tenía nada de color, era completamente blanca, y su cara siempre estaba cubierta por un enorme velo negro en donde solo se distinguían unos enormes ojos rojos. El capitán no confiaba en esa mujer tan extraña, así que me dio la orden de vigilarla muy de cerca e informarle de sus hábitos, los cuales eran muy raros. Esta mujer nunca salía de día. Solo hacía caminatas nocturnas. Lo inusual es que una extraña neblina de color verde hacía su aparición cuando estaba afuera en la cubierta. Después la estuve siguiendo durante varios días, y me di cuenta de más cosas extrañas. Por ejemplo, varios pasajeros se quejaban que de su camarote salía un olor fétido. Además se decía que se escuchaba como si ella hablara siempre con alguien. Yo la escuché una vez, y de verdad ella charlaba dentro de su camarote, pero lo peor de todo es que había una voz que le contestaba, una voz horrenda que se reía de una manera espeluznante. Costaba creer que esa voz perteneciera a un humano. Todo eso se lo conté al capitán, quien dedujo que teníamos una bruja a bordo. Pero debíamos ser cautelosos ya que una persona que practicara la magia negra podría ser muy peligrosa. Podía tener poderes sobrenaturales muy destructivos. Después de unos días, los demás pasajeros, al ya no soportar la extraña situación con aquella mujer, se reunieron durante una noche para tirar la puerta de su cuarto y casi lo logran. Pero llegó el capitán y todos se calmaron. En ese momento la puerta del camarote se abrió. Adentro todo estaba muy oscuro, solo se veían dos puntos rojos entre la penumbra. Eran los ojos de la mujer, quien nos veía desde adentro. Todos nos quedamos callados sin decir nada. De pronto la mujer dijo: «Amo, ¿ya puedes salir a reclamar el alma de cada uno de ellos? Todo está preparado». Cuando la bruja dijo eso, un resplandor de color verde iluminó todo el barco, y de un momento a otro nadie pudo moverse. Todos los pasajeros y la tripulación nos quedamos petrificados como si el tiempo se hubiera detenido, pero estábamos conscientes de lo que sucedía alrededor. De pronto la bruja salió de su camarote, y tras ella un enorme baúl la seguía arrastrándose por el suelo. Ella tenía una enorme sonrisa en sus labios, levantó las manos y el baúl se abrió de golpe. Del baúl salió un horripilante ser. Era un demonio, su cuerpo era todo color negro como una sombra. Sus brazos eran anormalmente más grandes para su cuerpo, sus manos eran como unas garras enormes, y su rostro no se alcanzaba a ver bien al principio, ya que tenía una enorme cabellera negra que volaba con el viento. Yo estaba muy desesperado por moverme e ir a buscar a mi hermana, pero no pude, y sabía que algo malo estaba a punto de suceder. La bruja se dirigió hacia mí, tocó mi barbilla con sus manos y me dijo: «Es una lástima que un joven tan apuesto vaya a ser sacrificado esta noche, pero bueno,
por último ella se arrodilló enfrente de aquel demonio. El horripilante ser descubrió su rostro. No tenía ojos, tampoco piel, solo era una calavera que se reía de una forma horripilante. Esa cosa levantó sus manos y dijo que ahora todos éramos sus marionetas, y de pronto varios hilos salieron de sus manos, y comenzaron a envolver a todos y cada uno de los pasajeros. Ellos comenzaron a moverse involuntariamente, incluyéndome a mí. Es como si ya no tuviéramos control de nuestros propios cuerpos, mientras el monstruo reía y gritaba: «Bailen mis marionetas, bailen toda la noche». Fue una experiencia aterradora. La bruja y aquel ser se divertían al haber tomado el control de todo el barco y de los pasajeros mismos. Ella se levantó del suelo dirigiéndose al demonio, y tuvo una conversación con él algo reveladora. Ella le hizo una petición y le dijo: «Bueno, ya le he conseguido todas estas marionetas justo como se lo había prometido. Ahora puedes hacer con ellos lo que quieras, pero tendrás que cortar mis cuerdas. Oh gran señor de la oscuridad, tú me lo prometiste», gritó la bruja con gran desesperación. El monstruo la volteó a ver y le contestó: «Está bien, has cumplido tu palabra, mi gran aprendiz. Gracias a ti haré una hermosa capa con la piel de estos humanos, ninguno está libre de pecado. Pero, ¿ya sabes lo que implica esto que me estás pidiendo, bruja? Muy bien, cortaré tus hilos y serás libre, pero si quieres volver ya sabes lo que tendrás que hacer». La bruja acertó con la cabeza. Después aquel demonio se acercó hacia mí, y usó alguna especie de magia maldita, y terminé convertido en ese muñeco de madera. Un ente totalmente inmóvil pero consciente de todo lo que sucedía alrededor. El demonio me entregó a la bruja como si yo fuera un obsequio de despedida y ella me llevó consigo. Se subió a uno de los barcos salvavidas, y lanzó al aire a unos polvos que brillaban en varios colores. De pronto el pequeño barco se desprendió de sus ataduras, se lanzó al mar y comenzó a navegar como si alguna fuerza invisible lo impulsara. Yo solo veía cómo nos alejábamos de aquel navío donde estaba mi hermana a bordo a merced de ese demonio. Y así estuvimos navegando varios días, hasta que llegamos a una tierra desconocida, en un pueblo muy diferente. Viví con esa bruja durante 10 años aproximadamente. En ese tiempo ella intentó deshacerse de mí en varias ocasiones, pero ella siempre volvía por mí. En otra ocasión ella trajo a un enano, una especie de duende, le pidió que construyera dentro de mí un compartimiento secreto con una cerradura. Ese ser era muy habilidoso con el manejo de la madera, construyó en mí la cerradura que tanto tiempo les costó abrir. Después ella escondió dentro de mí aquel papel. La verdad no sabía que estaba escrito en él. Eran las instrucciones para hacer el ritual de la playa. Interrumpí el relato de Percy. «Yo tampoco sé por qué lo puso ahí», contestó él. Durante el tiempo que pasé con ella vi cómo realizaba actos extraordinarios de magia en la gran casa en donde vivía. Sin embargo, una noche, esa mujer llegó muy lastimada físicamente. Estaba irreconocible, ya no era la elegante mujer que siempre paseaba en las noches. Ahora comenzó a buscar algo entre todos sus artefactos mágicos con gran desesperación mientras murmuraba que esa era la única opción. Después me di cuenta que lo que buscaba con tanta prisa era a mí, pero ya habían pasado muchos años desde la última vez que me había tenido entre sus manos. Ella me había colocado en una repisa en donde se fueron acumulando varios artefactos extraños. Después de un rato la bruja dio conmigo, y una gran sonrisa se dibujó en sus labios. Pero de pronto un hombre entró a la habitación donde estábamos. Estaba vestido como una especie de sacerdote católico.
No alcanzaba a ver bien. Afuera se escuchaba una multitud de gente gritando insultos hacia aquella mujer. No estoy seguro, pero creo que se trataba de la Inquisición, quienes cazaban brujas. Ellos lograron apresarla y escuché que la llevarían a la hoguera y la hacienda donde vivía fue quemada. Pensé que ese sería mi fin, pero el fuego por alguna razón no llegó hasta donde estaba yo. No sabría decir cuánto tiempo estuve en aquel lugar abandonado hasta que un día los cimientos se derrumbaron y caí en la playa.